Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Les saludamos con mucho cariño, confiando en Dios que todos ustedes estén pasando bien, se encuentren bien junto a sus familias. En esta mañana quisiera continuar con la segunda parte del mensaje que empezamos la semana pasada referente a la relación matrimonial. Permítanme hacerles un rápido recuento en donde nos quedamos la semana pasada y luego enseguida pasamos a nuevo material. Habíamos dicho que el pasaje en cuestión es Efesios 5 desde el versículo 18 al 33, así que abra sus Biblias en ese pasaje bíblico. El apóstol Pablo está hablando de 3 tipos de relaciones: de esposo y esposa, de padres a hijos y de empleador con empleado. Nos interesa la relación entre esposo y esposa. Todos estos mandatos de todas estas relaciones están sentados sobre un concepto muy importante: la llenura del Espíritu. De hecho, si usted ve los versículos 18 y 19, Pablo da un mandato, una orden imperativa: sean llenos del Espíritu. Y luego explica qué sucede cuando la persona, el esposo o la esposa son llenos del Espíritu. Y entre otras cosas, el esposo y esposa que está llena del Espíritu se somete el uno al otro en el temor, en la reverencia al Señor Jesucristo. Es decir, que la relación matrimonial depende de este concepto que usted ve aquí delante suyo, de la sumisión, de la obediencia mutua, del sometimiento mutuo. Sométanse unos a otros en el amor del Señor. Tal vez su Biblia no diga en el temor, diga en la reverencia a Cristo, por consideración a Cristo. Es lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que los esposos se someten a las esposas y las esposas hacen exactamente lo mismo. Cuando eso sucede, surgen 3 cosas. ¿Cuáles son? Habíamos dicho dignidad, igualdad y unidad. Dignidad queriendo decir que tanto yo como mi esposa tenemos el mismo valor en todo aspecto y ella merece mi más alto respeto siempre. Igualdad significa que tanto ella como el esposo son absolutamente iguales a los ojos de Dios. Y lo tercero es que esa dignidad e igualdad trae en la relación matrimonial unidad. Pues bien, esto de someterse no tiene nada que ver con inferioridad, habíamos dicho, sino que tiene todo que ver con dignidad, con igualdad y con unidad. Pues bien, la esposa, dijimos, que entiende el plan de Dios en el matrimonio que Él ha puesto aquí en la tierra, voluntariamente, por consideración, por respeto a Cristo, se somete a esa autoridad del esposo y lo hace segura de sí mismo, se deleita en hacer eso. Habíamos dicho que la esposa entiende y se somete a la autoridad que ha sido delegada por Dios al esposo para que haga esa función. Pero eso no quiere decir que la autoridad del esposo es ilimitada, y tampoco quiere decir que Dios requiere de la esposa una obediencia incondicional. La sumisión requerida, de nuevo, es a la autoridad de Dios delegada a los esposos. Por lo tanto, si el esposo usa incorrectamente esa autoridad dada por Dios, la esposa no está requerida a ningún sometimiento. Pues ahí habíamos llegado, y en el versículo 22 el apóstol Pablo escribe que las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor. Pues bien, el versículo 23, vamos a empezar un nuevo material para continuar con lo que, qué es lo que el Señor espera del esposo. Las esposas deben de estar sujetas a sus propios esposos como al Señor. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué tienen que estar sujetas?
En el 23 Pablo elabora y dice, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Pues bien, Dios ha puesto en esta relación matrimonial aquí en la tierra, de acuerdo al diseño de Él, que el esposo sea la cabeza espiritual de la esposa y de la familia. Y no puede ser cualquier cabeza, sino una excelente cabeza. Tiene que ser la misma clase de cabeza como Cristo lo es para la iglesia, exactamente igual. Por lo tanto, el trabajo del esposo es un trabajo sumamente serio y no puede ser tomado a la ligera. Y luego en los siguientes versículos del 25 al 31, el apóstol Pablo empieza a elaborar esa función del esposo. Y allá es donde nosotros vamos. Como usted se va a dar cuenta, hay mucho envuelto en ser la cabeza espiritual del hogar y de la familia. A propósito, cuando el esposo es la cabeza correcta, no hay problema para ninguna esposa en someterse. No lo hay. Cualquier esposa en su sano juicio, cualquier esposa en su manera de pensar cabal, va a tener deleite en someterse a un esposo que ejerce su autoridad tal y como Dios se lo ha pedido que haga. Por lo tanto, no va a haber fricción, no va a haber conflicto, va a haber deleite, va a haber sometimiento deliberado y voluntario de parte de la esposa. Un teólogo británico, John R.W. Scott, dijo lo siguiente, y abro la cita. Cuando el liderazgo del esposo refleja el liderazgo de Cristo, la sumisión de la esposa a la protección, provisión de su esposo, lejos de quitarle valor a su feminidad, la enriquece. ¿Se da cuenta usted? Cuando el liderazgo del esposo está reflejando el liderazgo de Cristo, la sumisión del esposo a la protección y a la provisión que el esposo está haciendo para ella, lejos de quitarle valor a su feminidad, la enriquece. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Y cierro la cita. Una mujer que es amada por el esposo como debe de ser amada, una mujer que es dirigida por el esposo tal como el Espíritu dice que debe de ser dirigida, absolutamente encontrará su vida enriquecida en el matrimonio. No hay otra opción. Esto se cumple tal como Dios lo dice cuando el hombre, el esposo, hace su trabajo de liderar a su esposa de la manera como Dios lo ha establecido. Ahora, la pauta sobresaliente de la esposa para su esposo es respeto. Mire lo que dice Efesios 5:33. La esposa respete a su esposo. Esa es la pauta. La esposa va a respetar a su esposo. Ahora, la pauta sobresaliente del esposo para su esposa es amarla. Y fíjense que 2 veces lo repite el apóstol Pablo. En el versículo 25 dice, esposos, amen a sus esposas. ¿Se da cuenta usted? Y en el 33 lo vuelve a repetir. Por tanto, cada uno de ustedes, refiriéndose a los esposos, ame a su esposa como a sí mismo. Ahora, usted se da cuenta, el verbo está en el imperativo. Por lo tanto, lo que está implicando es una orden. Esto es un mandato. Esposo, no tienes otra opción más que amar a tu esposa. Debes amarla. Pero esta clase de amor que Pablo menciona 2 veces es el amor que es la más grande clase de amor. En el griego original es la palabra agape, que significa una clase de amor que busca el más grande bienestar para la otra persona. En este caso, aplicado a la relación matrimonial, es el amor que busca el amor del esposo, que buscando el más grande bienestar para la esposa. Y de nuevo les digo, a usted que me escucha y es un esposo, a esto es lo que
Dios lo está mandando a usted a hacer. A esto mismo, amar a su esposa buscando el más grande bienestar para ella. Cuando usted ama a su esposa buscando el más grande bienestar para ella, entonces usted está cumpliendo con el mandato, el imperativo, la orden de Dios. Ahora, Pablo utiliza dos analogías para ilustrar esta clase de amor. Y cada una de estas analogías es presentada a nosotros por la palabra como. Déjenme llevarlos de nuevo al versículo de Efesios 5:25. Esposos, amen. Ahí está el imperativo, la orden, el mandato. ¿A quién? A sus esposas. Así como, ¿sí ve? Ahí viene la analogía. ¿Cómo qué? Como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La segunda analogía se encuentra en el versículo 28 y dice, de igual manera, los esposos deben amar, otro imperativo, a sus esposas como a sus propios cuerpos. Y lo vamos a explicar cada uno de ellos. En la primera analogía, cuando dice que los esposos amen a las esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, si usted sigue leyendo los versículos 26 y 27, se va a dar cuenta que aparecen algunas palabras referente a esta analogía de amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó. No solamente dice en los siguientes versículos que Cristo se entregó por la iglesia, sino que la santificó, la lavó y la honró. Veamos el significado de cada una de esas palabras, porque lo mismo que hizo Cristo por la iglesia es lo que Él pide que el esposo haga por su esposa. Vamos a ver la primera, entregarse. Otra palabra para entregarse es sacrificarse. Cuando mi amor por mi esposa es como el amor de Cristo por su iglesia, yo como esposo renuncio a ciertas cosas por el amor a ella. Yo sacrifico, yo abandono ciertas cosas por el beneficio de ella. Eso es lo que significa entregarse o sacrificarse. Lo cual nos dice que el sacrificio está envuelto, entretejido en todo el caminar cristiano. Si nuestro amor por las esposas no es sacrificial, déjeme decirle, ellas no van a comer cuento. Ellas se van a dar cuenta de que usted no las ama con un amor sacrificial, porque no ve que usted sacrifica absolutamente nada. No sacrifica, no abandona, no hace a un lado, ya sea actitudes, recursos, tiempo, sustento, comprensión, ayuda. Cuando usted no sacrifica nada de eso por su esposa, usted no, mi amado amigo que me escucha, no está siendo sacrificial, no está sacrificando ni entregando nada y su esposa se va a dar cuenta de ello. La siguiente palabra es santificar. Muy bien, santificar significa apartar algo para su propósito original. Le doy un ejemplo. Quizás usted que me está escuchando en este momento está sentado en una silla o en una butaca. Ahora, si usted está sentado en esa silla o en esa butaca, en estos momentos usted santificó esa silla o esa butaca. ¿Por qué? Porque esa silla o butaca cumplió con el propósito para el cual fue hecha. Cumplió con el propósito para el cual ella fue diseñada. ¿Para qué propósito esa butaca o silla fue diseñada? Para que alguien se siente. La silla no fue diseñada para que usted se pare en ella y permanezca parado sobre ella, sino para que usted se siente. Por lo tanto, lo que quiere decir es que el esposo aparta hacia un lado a la esposa para su propósito original. El esposo la ayuda a la esposa a llevar a cabo su propósito original. ¿Y cuál es el propósito de la esposa? Bueno, la palabra en Génesis 2:18 dice, haré, dice Dios, una ayuda ideal para él.
haré para el hombre una ayuda idónea para él. La esposa es una ayuda para el esposo. La esposa es una que asiste al esposo en la ejecución y en el cumplimiento de esta relación. La siguiente palabra es purificación, si usted estaba conmigo, o lavamiento, es lo mismo. Lavamiento con agua. Cuando usted se ensucia o se mancha, usted se lava con agua. Cuando tiene una ropa que está usando y se le manchó con algo, usted va y la lava con agua. Es decir, que el agua quita mancha. Nosotros estamos manchados por el pecado y es la sangre de Jesucristo las que nos limpia esa mancha, concediéndonos perdón. Por lo tanto, el lavamiento significa perdón. El Señor nos dice que cuando se trata de su iglesia, Él la lavó, es decir, la perdonó. Cuando nosotros venimos a la cruz de Jesucristo, en nuestra condición perdida y en nuestra condición pecadora, cuando venimos a Cristo por fe y confiamos en Él, en nadie más, solo en Él, es decir, Cristo es nuestro único y suficiente Salvador, cuando venimos a Cristo por fe solamente, Él limpia nuestras vidas. Eso es lo que quiere decir. Él nos lava nuestras vidas. Y eso es lo que nosotros hacemos por nuestras esposas también. Usted me dice, sí, pero ¿qué tiene que hacer el lavamiento con el matrimonio? Mucho, porque el matrimonio es como un tapiz. Y una de las hebras que el esposo tiene que escoger para que el tapiz del matrimonio funcione como debe de ser es el perdón. Y el perdón debe de ser de una manera constante, regular. Eso es lo que el Señor hace a diario, constante y regularmente con nosotros. Nos perdona y nos perdona. Nosotros vamos al Señor y le decimos, Señor, límpiame. Limpia mis palabras, limpia mis pensamientos, limpia mis acciones. Mis amados, las esposas necesitan perdón porque no son perfectas. Y el trabajo del esposo es perdonar, incluso antes de que ella lo pida. El esposo la asegura y lo hace de manera constante, lo hace siempre. Veamos la segunda analogía. Me falta el honor. Honor es... la palabra dice que Dios glorificó a la iglesia. Glorificar significa darle honor, asignarle honor. Es decir, que nosotros ponemos a las esposas en nuestros corazones como un objeto de honor, no como un objeto de ser usada de una manera machista y chauvinista, sino que la esposa la ponemos en nuestros corazones como un objeto de honor. La mujer, la esposa nuestra, merece honor, merece honra. Siempre debemos de respetarla. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. La segunda analogía, que dice que los esposos deben llamar a sus esposas como a su propio cuerpo. Se ve un hombre en su sano juicio, un hombre en sus cabales hace esto. Un hombre con una mente sana jamás va a maltratar su cuerpo y a ponerlo en peligro. Yo no haría eso. Yo no voy a maltratar mi cuerpo y a ponerlo en riesgo. Si soy una persona en mis cabales y en sano juicio y estoy mentalmente balanceado y sano, no voy a maltratar mi cuerpo ni lo voy a poner en ningún riesgo. Eso se llama alimentar, y eso es lo que la ilustración, la analogía nos dice. El amar a nuestras esposas como nuestros propios cuerpos significa cuidar. ¿Y cómo lo cuidamos a nuestro cuerpo? Lo alimentamos. Lo que hacemos con nuestro cuerpo es alimentarlo, y el cuidarlo es la razón por la cual nosotros lo hacemos. Lo alimentamos porque necesitamos cuidarlo. ¿Y qué es lo que esto quiere decir? Que el esposo alimenta a la esposa cuando ella necesita fortaleza. Mi amado amigo, usted que es esposo y me escucha, cuando su esposa necesita fortaleza, usted
ahí la alimenta. Cuando la esposa tiene dudas o se siente insegura, el esposo hace lo mejor posible por tranquilizarla y por animarla. Cuando la esposa necesita afecto y comprensión, el esposo se los da. Cuando la esposa necesita ternura y compasión en medio de la tristeza que podría estar sintiendo, el esposo incluso llora con ella y siente y hace suya la tristeza de ella. Si los sueños de ella no llegan a hacerse realidad, es como si los propios sueños del esposo no se hubieran realizado. Ahora, ¿sabe usted qué sucede cuando su esposo hace eso? Esa es la pregunta. Amada esposa, usted que me escucha, ¿sabe lo que significa cuando en la relación matrimonial el esposo hace esto que le acabo de mencionar en esa relación matrimonial? Pues déjeme decirle, cuando eso sucede, hay una unión que toma lugar, que es mucho más profunda que lo que cualquier palabra podría describir. Porque las palabras son lindas, pero las palabras se las lleva el viento. Estamos hablando de práctica, estamos hablando de llevar a la acción algo que nosotros sentimos que debemos de hacer por amor al Señor y por amor a nuestra esposa. Cuando la tratamos de esa manera, cuidándola y alimentándola, hay una unión que toma lugar y que es mucho más profunda que cualquier palabra podría describir. Pablo lo describe a esta clase de relación como un misterio en el versículo 32. Grande es este misterio, pero lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Tan grande es este misterio que describe el apóstol Pablo que nadie puede describirlo. Mis amados, es algo que usted no puede llegar ni siquiera a imaginarse, la realización, el deleite, el gozo que hay en una unión tan profunda cuando el esposo cumple con un liderazgo conforme a como Dios lo ha diseñado, amando a su esposa como Cristo amó a su iglesia de una manera entregada, concediéndole perdón constantemente, dándole honra, dándole honor y bendiciéndola, alimentándola, cuidándola, santificándola, ayudándola a que ella cumpla el propósito para el cual Dios se la dio. Es algo que la esposa se deleita en él y él se deleita en la esposa. El título de este mensaje fue Un matrimonio floreciente. Cuando usted hace esto, mi amado amigo, su matrimonio florece. Y es más grande este misterio que lo que usted pueda imaginarse o lo que cualquier palabra pueda describir. Incline su rostro para orar. Padre, tú diste a tu Hijo no solo como un modelo de amor, sino como aquel, el único, que puede llenarme con ese amor que yo carezco por mi esposa. Derrama tu amor a través de tu Hijo sobre cada uno de nosotros, los esposos, de tal manera que pueda fluir de mí y de todo esposo ese amor hacia aquella persona que yo profundamente quiero amar, pero que a veces tengo problema en hacerlo. Haz que mi matrimonio y el matrimonio de toda pareja que me está escuchando sea una obra maestra que te dé gloria por el resto de nuestras vidas. Te amamos, Señor Jesús.
Entendemos que por nuestra propia cuenta no podemos hacer esto. Llénanos de tu Santo Espíritu para que nosotros podamos entonces, sobre la base del sometimiento y de la obediencia a tu palabra, podamos ir edificando un matrimonio que nos haga deleitarnos los unos a los otros y que traiga gloria a tu nombre, porque lo estamos haciendo de la manera como tú lo diseñaste y de la manera como tú esperas que lo hagamos, tanto ella como él. Gracias por habernos hablado estas 2 semanas y habernos dado mandatos, pautas, no para atesorar en nuestro corazón solamente, ni para llenarnos de conocimiento intelectual, sino para vivirlo, para hacer un cambio en nuestras relaciones, para empezar bien nuestro matrimonio, para que sea fructífero, para que tú hayas deleite en esa pareja. Y mientras ellos se esfuerzan, te pedimos que tú asistas a cada pareja que está dispuesta a hacer las cosas de la manera correcta. Y aquellos que no lo han hecho bien, nunca es tarde para empezar a hacer lo que es correcto. Ahora es el momento de cambio. Ahora que usted ha oído, ahora es el momento de hacerlo correctamente. Glorifícate en toda pareja en la cual tú has puesto ese deseo de honrarte a través de esta relación. En el nombre de Jesús te damos gracias. Recibe tú y nadie más la gloria, la adoración que tú mereces. Te bendecimos y adoramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Con esto cerramos esta porción bíblica acerca del matrimonio. Vamos a hacer una pausa en las próximas 2, quizás 3 semanas por motivo de vacaciones. Mi esposa y yo estaremos ausentes, pero manténganos en oración para que podamos disfrutar, recargarnos y venir de nuevo con ganas de seguir llevando a ustedes el mensaje no adulterado de la palabra de Dios. Nos veremos pronto. Hasta entonces les deseamos que el Señor los bendiga, los guarde y deseamos volverlos a ver pronto. Dios los bendiga.